Chin y demás. Digo, hombre, claro, digo, pero bueno. Digo, déjame tiempo hasta que organice Bien. Mi vida un poco y tengo muchas cosas por ahí que atender. Bueno, adelante. ¿Cómo no? Muy bien. Queridos amigos, como verán, ya estamos charlando amena y gratamente con el querido Salva desde España. Para mí es un placer siempre que tengo la ocasión de encontrarme con él a través de este medio, porque compartimos amores en común, como hemos dicho alguna vez, entre ellos el I Ching. Y por estos días, una curiosidad particular que me ganó mucho espacio en lo emocional, dije, tengo ganas de conversarlo con Salva y compartir la conversación con ustedes. Antes que nada y formalmente, mi nombre es Daniel Yodó, este canal es cordialmente Daniel y Vanessa. Acá, entre otras materias que compartimos, precisamente a veces hay reflexiones o encuentros, como en el caso de hoy, con seres sensibles, como yo lo llamo, que nos permitimos, bueno, el disfrute de poder compartir lo que amamos, como digo, que en este caso es el I Ching. La motivación de esta semana y de varios días atrás, en lo que a mí respecta, surgió en tantos años de estudiar el I Ching, de consultarlo, de ayudar a consultar, e incluso estos grupos de I Ching y autoconocimiento que estoy brindando en grupos a veces más pequeños o más numerosos, de modo terapéutico, no solo son grupos para estudiar y conocer el lenguaje del libro y saber cómo interpretarlo y consultarlo, sino que son personas que se han dispuesto muy bien, con todo lo que eso implica, a este camino de, bueno, a ver, quién es este fulano o esta fulana que está en este cuerpo y cómo puedo hacer para acceder a una mayor y mejor comprensión de nosotros mismos para elevar esta conciencia y esta calidad de vida. En ese trajín amoroso con el libro, descubrí, o me llamó la atención en todo caso, que de todos los hexagramas, brevemente, el I Ching es un libro muy antiguo, que nos cuenta en 64 capítulos llamados hexagramas, porque cada uno está representado por una imagen de 6 líneas, las líneas son enteras y o partidas, donde hay un trigrama, o sea, una figura de 3 líneas abajo y otra arriba, eso produce el hexagrama, para decirlo rápidamente, y cada una de esas 64 situaciones que el libro nos cuenta de manera muy clara y muy profunda, son situaciones profundamente humanas, claramente humanas, por las que seguramente vamos a pasar muchas veces en la vida, y el libro es un maestro que nos ayuda a guiarnos mejor cómo atender esas situaciones en particular, sobre todo cuando nos sentimos muy confusos o nos gana alguna preocupación, temor o lo que fuera. Entre todas esas lecturas, de esos 64 capítulos, hay 12 hexagramas, 12 figuras, donde una línea es diferente a las otras 5. O se trata de una línea cortada entre medio o en los extremos de 5 líneas enteras, o todo lo contrario, una entera entre líneas partidas. Cuando yo hago hincapié en estos 12 hexagramas, son 12 en total que tienen esa característica, me doy cuenta que esa línea, diferente a las demás, tiene un carácter muy, muy potente que le da sentido al hexagrama en su conjunto, la mayor parte de las veces, y que aunque no sea una línea que tengamos que leer para interpretarla o quizás trabajar con ella, yo me quedé pensando, ¿qué pasa si cuando tiro las monedas y me sale uno de estos 12 hexagramas que tiene una línea distinta, diferente a la de los demás, no puedo yo también leer esa línea, ya que tiene una impronta muy particular, como para informarme un poco más acerca de qué va la cosa con esta respuesta que el libro me otorga? Entonces, ¿con qué concatené esto? Con la frase que da título a este encuentro, que es menos es más, que todos ustedes y nosotros hemos dicho o escuchado muchas veces. Como decía Salva hace un ratito, no sé cuántas veces logramos poner en práctica que menos sea más para un bien propio o en común con los demás. Pero dije, si hay una sola línea que puede con las demás y le da sentido a una situación global, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, nos encontramos con que una sola persona, para poner un ejemplo ya fuera del libro, si se quiere, parada en un escenario, en un estadio de fútbol, puede concitar la atención de miles de personas, ya sea un artista, un político, un gurú o una figura religiosa? En todos los casos ocurre esto, es un solo ser humano, mujer u hombre, que hace que miles o incluso millones de personas a lo largo del mundo se sientan atrapadas por este otro
Como pasa, por ejemplo, con figuras muy emblemáticas como Jesús y Buda, que son seres que, según cuenta la historia, nunca han escrito nada, pero hasta hoy, miles de años después, se sigue hablando de ellos, como de Lao Tse, que si bien escribió un libro como el Tao Te Ching, es alguien que todavía concita la atención de mucha gente, como pasa con Confucio y otros grandes maestros. Podemos seguir dando ejemplos, no me quiero extender en la presentación de la charla para darle lugar a Salva. Primero darle la bienvenida y dejarlo que él se explaye en esto que he tenido el atrevimiento de invitar a compartir. Hola Salva, buenas tardes, buenos días, buenas noches para quien nos esté viendo. Pues hola Daniel, hola a todos y a todas las personas que nos están viendo. Nada, lo primero, muchas gracias por esta invitación de esta conversación tan atrevida. Es muy atrevida porque además, bueno, ya solo en la introducción has abierto tantas vías que, bueno, me resultó muy divertido cuando me lo propusiste, porque como tampoco tenemos ningún guión y a nosotros nos gusta también esta parte así de esta forma espontánea, pues eso, lo hablamos un poco al inicio, antes de iniciar la grabación, hacia donde nos lleve, ¿no? Esto es un poco como el Tao, por donde nos vaya llevando, por donde nos lleve el viento, por ahí irá esta conversación, porque sin lugar a dudas, por mucho que queramos abordar, siempre van a quedar muchas aristas que tocar, pero bueno, al menos vamos a dar algunas pautas, porque es una reflexión muy interesante esta que tuviste, ¿no? De fijarte en eso, en lo pequeño de algo o en lo menos, ¿cómo diría yo? Lo menos aparentemente llamativo, pero que a su vez se convierte en lo más llamativo de algo, ¿no? Esto que así es. decía, ¿no? A veces pasa incluso como puedes ver toda la inmensidad y eres capaz de detectar un pequeño detalle. Algo, todo lo que se sale de lo normal o de lo más vulgar, por decirlo de alguna manera, es siempre lo que tiende a llamarnos la atención, ¿no? Luego también has hablado de los maestros. En ese caso no hay nada de vulgaridad, todo lo contrario. Yo creo que los maestros nos llaman la atención, aunque solo es uno con respecto de una multitud, porque ellos, digamos, que representarían la totalidad, ¿no? Vienen a enseñar esa unión de cosas. Por eso son tan impactantes. Pero bueno, más allá de eso, hay veces que hay cosas pequeñas que efectivamente sí que están llamando la atención con respecto de todo lo demás, ¿no? Esa capacidad que tiene nuestro cerebro, ¿no? Muchas veces ves una pared y como hay una araña, te das cuenta de la araña o una telaraña y dices, vaya, está todo limpio, pero mi madre era especialista cuando llegaba a mi casa. A mí me parece que estaba todo muy limpio y decía, pero no ves que ahí hay una pelusa. Y yo miraba, anda, pues es verdad, pero no me había dado cuenta. Exactamente. Y con respecto de esto que decías, de los hexagramas de I Ching, esos 12 hexagramas donde, lógicamente, contar a las personas, quizá los que no conozcan el I Ching, que el I Ching se compone de estos 64 símbolos, estos 64 hexagramas, que es una combinación de líneas, lógicamente son 6 líneas, por eso se llaman hexagramas, y es una combinación de líneas yin o de líneas yang, exceptuando los dos primeros, que todas son yin, y en el primero todas son yin, en el segundo todas son yang. Entonces, claro, tú te diste cuenta en esos hexagramas en los cuales de las 6 líneas hay 5 que son yang y una yin, y en los otros hay 5 líneas que son yin y hay una que es yang. Entonces, ¿por qué esa tiene un peso tan específico? Y efectivamente, si vamos a revisar sobre todo las versiones más clásicas, vamos a ver que esas son líneas con un peso muy importante dentro de la significación de todo el hexagrama. Claro, es como que vienen... Yo a veces también siento como casi que se tienen que defender de todas las demás, entre comillas, ¿no? No es que se tengan que defender, sino que se tienen que hacer notar. Entonces, bueno, tienen efectivamente una significación importante porque cuando todo es como muy lineal, necesitamos algo que rompa esa linealidad, esa monotonía. Y ahí es donde tenemos en estos hexagramas esa importancia en esas líneas. Que tú decías, si hago una consulta al I Ching y no me salen líneas mutantes, ¿puedo leer esas líneas como complemento, como una ampliación? Pues por supuesto que sí. Yo no conozco ningún libro que nos lo cuente a nivel técnico eso, pero es un sentir personal. Tú puedes leer eso. Y es más, y también he contado yo en alguno de mis vídeos, que a veces si no sale ninguna línea mutante en un hexagrama, independientemente, no tiene por qué ser uno de estos 12, puede ser cualquier otro, puedes ir leyendo línea a línea a ver si alguna te da una información que resuene contigo, que digas, es esa, ¿no?
Entonces, bueno, a veces sucede, hay muchas situaciones en las cuales para la persona que consulta está suficientemente bien, ¿no?, con lo que ha leído, aunque no haya líneas mutantes. Pero puede haber que en algún caso particular uno se quede corto y diga, necesito algo más. Y justo eso, que es un poco como lo que tiene un punto de diferencia de todo lo demás, lo que nos llama la atención y puede ser francamente valioso, ¿no? Entonces, bueno, este menos es más es importantísimo. También yo a veces digo que a la hora de una explicación o de una consulta oracular, no incluir demasiadas palabras. A mí siempre cuento que los hexagramas tienen muy pocas ideas. Son 2 o 3 nucleares, no hay más. Un hexagrama, por eso tenemos 64, cada uno habla de lo suyo, pero el hexagrama aquí no habla de todo, de todas las cosas. No queramos encontrar, como suele decir, los 3 pies al gato, ¿no? Quédate con eso. Y si se entiende bien, y si no se entiende, dale tiempo. O pide ayuda, o vuelve a preguntar un poco más adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, esto que tú comentabas de leer esas líneas creo que son importantes. De hecho, desde aquí invitamos. Luego, si quieres, damos un poco la lista de estos 12 hexagramas, que a lo mejor tiene muy claro, luego los decimos, yo los tengo por aquí apuntados. Y iros a leer, invito a que las personas que ven el vídeo vayan a leer esas líneas. Luego, si queréis, podemos leer. A mí hay una que me gusta especialmente, que es la línea tercera del hexagrama 15, de la modestia, que es uno de ellos. Perfecto, entonces, sí, lo leemos. Pues, sí, muy bien. Quisiera tomar, gracias por todo lo que nos estás compartiendo, quisiera tomar de todo lo que estás diciendo, primero entre paréntesis, algo que me hiciste acordar en estos grupos de I Ching que yo armé, terapéuticos, hay uno de los 2 grupos, de los 3 grupos, que ya lleva año y pico trabajando semanalmente el estudio y tanto del libro como de sí mismo. Y uno de los ejercicios que en su momento se me ocurrió que hicieran, estábamos estudiando los hexagramas de carácter, ¿sí? Hay una cantidad de hexagramas que hacen hincapié especialmente en aspectos de carácter del consultante, para que si sale ese hexagrama producto de una consulta, uno pueda darse cuenta que nos está advirtiendo, nos está llamando la atención sobre qué condición de carácter tengo para ver si tengo o no que hacer algo al respecto. Entonces yo les dije algo que dijiste vos recién. Como no eran hexagramas que salen al tirar las monedas, sino que estamos estudiándolos sistemáticamente uno luego del otro, dije, a ver, lean cada una de las 6 líneas y fíjense, con una mano en el corazón, porque es un trabajo que requiere mucha honestidad, cuál de las 6 líneas sienten que vibra con ustedes, qué situación de cada una de las 6 líneas siente que es la que en este momento, en relación al carácter de cada uno, tiene que ver con cada uno, porque sería como la línea mutante. No tiramos las monedas, ¿sí? Pero al leer las 6 líneas, si por lo menos hay una que me resuena, que me hace sacudir un poquito la comodidad, quiere decir que esa línea está hablando de mí en ese momento. Entonces puede ser válida perfectamente, aunque no hayamos tirado las monedas, reitero, leerla, trabajarla y ver qué aspectos nuestros nos está contando. Eso por un lado. Y por otro lado, quería mencionar que lo que Salva habla de líneas mutantes, para los amigos que no conozcan el I Ching, todo en la vida es cambio y mutación, nos guste mucho, poco o nada. Por lo tanto, un libro que se llama Libro de los Cambios o Libro de las Mutaciones, la letra I significa mutación, Chin o Kin significa tratado o libro de las mutaciones, nos está advirtiendo de que así como una línea entera, voy a hacer una corrección que sin querer Salva mencionó al revés, el primer hexagrama está conformado por 6 líneas enteras que en chino se llamaría yang, fuerte, masculino, luminoso. Y la segunda, el segundo hexagrama son todas líneas partidas, que sería lo contrario a lo que acabo de decir, ¿sí? Un hexagrama yin, femenino, de quietud, oscuro. Por ejemplo, hay miles de simbologías al respecto. Entonces, cuando nosotros vemos, tiramos las monedas, de acuerdo al valor que salga, nos va a indicar si una línea que es entera está cambiando a su opuesto y complementario, o si una línea que es partida le está ocurriendo lo mismo. O sea que en este momento tendríamos una figura con 6 líneas que nos cuenta cuál es la situación, pero que en esa o en esas líneas la situación se está moviendo hacia otra situación posible, la cual va a depender en mayor o menor medida de qué podemos o no hacer con lo que esa línea nos está contando acerca de la situación y de nuestra intervención con la situación,
lo cual va a derivar en lo que se suele llamar, técnicamente hablando, hexagrama tendencial. O sea, lo que yo haga en el presente, olvídense si quieren del I Ching, cualquier acción que nosotros ejecutamos en el presente, consciente o no, va a devenir en un futuro cercano o lejano de alguna manera. Cuanto más atención logramos poner en las acciones cotidianas, menos nos va a sorprender el futuro, o por lo menos en cierta medida, porque, bueno, estamos sabiendo qué cartas estamos jugando hoy, de manera de que más allá de lo que el resto de lo que nos rodea también juega, que es la vida, pueda llevarnos a un futuro que quizás no nos sorprenda tanto porque vamos entendiendo cómo es que fuimos caminando hacia esa situación. Por lo tanto, y dándole lugar a Salva, y con esto termino mi explicación técnica breve, esta línea diferente a las otras 5 en estos 2 hexagramas que particularmente tienen esa característica es precisamente una línea a considerar como, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que una vez dijo un artista que hace comedia acá en la Argentina, en teatro, que cuando le preguntaron qué cosas en medio de un espectáculo lo pueden distraer y sacarlo de eje que le hace perder o el monólogo o el diálogo o el chiste. Y dijo, ese artista dijo, cuando yo veo en las primeras filas que todos sonríen menos uno, y el que no se está riendo me gana tanto en atención que me olvido de que el resto del teatro me está aplaudiendo y está riendo a carcajadas porque ese me mira serio y no se ríe nunca. Entonces, bueno, esto seguramente nos puede haber pasado en la vida cotidiana a todos de alguna manera. Entonces, quiero traer esta cuestión técnica del libro y que me motivó a mí a esta charla con Salva a estas cuestiones cotidianas y ver cómo podemos abordarlas y qué significado o significancia pueden tener para nosotros cuando estamos en ellas. ¿Qué te parece esto, Salva? Sí, pues muy interesante, lógicamente, el estar pendiente, ¿no?, de esas cosas que a veces pueden ser pequeñas. Aquí también das otra pauta, ¿no? Algo que puede ser pequeño, aparentemente insignificante o no demasiado importante, porque me saca de mi centro. Exacto. Pero bueno, también podemos verlo al revés. Porque algo pequeño, porque un detalle me puede volver a centrar. Esto también pasa. También. ¿No? Yo me quiero casi más fijar un poco en este aspecto, ¿no? Hay veces que uno pues está distraído o está preocupado, está ofuscado y va por la vida y de repente la vida te muestra esa señal, ¿verdad? Yo creo que eso también lo hemos vivido todos. De repente aparece y es como que hay ese momento de claridad. Que a veces, bueno, los que manejamos el I Ching o lo tenemos tan cerca, muchas veces usamos para clarificar nuestros estados de confusión el texto, pero la vida en sí ya nos está dando la información constantemente y a veces puede ser desde el canto de un pájaro, desde un coche que pasa con una frase, con un mensaje o un autobús o una llamada que te hace caer en la cuenta y dices, ¿cómo es posible que a veces una cosa tan pequeña que solo pasa de una manera fugaz te puede recolocar, ¿no? Te puede recolocar internamente y te puede volver a centrar. Entonces, claro, hay que estar pendiente de esos detalles, ¿no? Había un libro también muy bonito que se titulaba El Dios de las pequeñas cosas, ¿no? También, para mí también eso es importante, ¿no? Fíjate en todo eso, en lo pequeño, aparentemente, porque cuando juntas muchas cosas pequeñas, hacen una vida grande, por decirlo de alguna manera. A mí me gusta decir también que, por ejemplo, para tener una vida plena, hay que empezar por un día pleno. Un día en la vida de toda una persona, de una persona que llega a ser longeva, parecería una cosa pequeña. Bueno, sí, pero si yo no aprendo a vivir mi día en plenitud, ¿cómo voy a pretender vivir una vida en plenitud? Que a veces nos vamos directamente como a lo grande, a lo grandioso, y nos olvidamos de que lo grandioso, para que sea grandioso, se tiene que haber construido poco a poco, ¿no? Y ahora, fíjate, recordando, me viene también una frase de un maestro de la India que dice, no busques hacer cosas grandes o bellas, busca hacer las cosas con belleza y con grandeza. Pero cualquier cosa. Claro, desde lo más cotidiano, desde eso, la tortilla que vayas a hacer en casa, puede parecer algo pequeño, pero ya a lo mejor puede ser un gran gesto, ¿no? Si el de enfrente, el que se la va a comer, la necesita, tus hijos o tú mismo, ¿no? También tu autocuidado es importante. Y eso, ¿y cómo empieza un autocuidado, por ejemplo, de uno mismo? Pues muchas veces por cosas muy sencillas. Por ejemplo, las necesidades de nuestra alma, de nuestro ser más profundo,
son cosas sencillas. Yo igual, entonces, cuando estoy con los alumnos, les digo, nuestra alma no nos va a pedir ni el Lamborghini, ni el yate, ni nada de ese calibre, no necesita el Taj Mahal. ¿Qué te va a pedir? Cosas muy sencillas y muy llevaderas. Nos pedirá relaciones sanas, nos pedirá espacio de descanso, tiempo de contemplación, una lectura que sea también reconfortante o edificante, que puede ser Lichín o puede ser cualquier otro tipo de cosas que a la persona le haga feliz. Y son cosas que tenemos muy a mano. No desdeñes eso, no desdeñes ahí esa cotidianidad y esa sencillez. Entonces, para mí esto quizás es lo más importante de ese mensaje, de esa frase. De menos es más. Y también, a veces, en ese menos, que es muy taoísta también, es quita todo lo que sobra. Para mí, también otra cosa muy importante que ha ido sucediendo en mi vida de una manera muy orgánica, no lo he hecho a posta, pero sí de una manera muy orgánica, es ir quitando poco a poco todo eso que sobra y que me distorsiona. Y cuando vas quitando todo eso, te das cuenta de que tu vida, siendo muy sencilla, es una vida muy feliz, muy pacífica. Y cuando digo sencilla, no digo en la extrema pobreza, no me voy a aquello de aquello que decía San Francisco, ¿no? De necesito poco y lo poco que necesito lo necesito poco. Quizá no hace falta ser tan extremo, ¿no? Parece ser que este hombre al final de su vida se arrepintió, ¿no? Un poco de haber sometido a su cuerpo a tantas carencias. No me voy por esa vía, pero sí por una vía mucho más llevadera, más sencilla, ¿no? No necesitamos tanto para encontrarnos bien, para ser felices y bueno, pues ahí te lo paso. Ahora te paso a ti la pelota en eso. No, te agradezco porque hago un paréntesis y cuando yo le decía a Salva antes de empezar el programa de hoy, o la charla, que no tenía idea a dónde nos iba a llevar esta conversación, porque tampoco, y creo que está bueno, porque precisamente al no tener ninguna expectativa y simplemente compartir inquietudes y motivaciones, veo que nos vamos desplegando de a poco y me estás invitando también a recordar, yo como practicante de budismo zen, que lo fui durante muchos años, está plagado el zen de historias mínimas, por así llamarlas, o simples, de seres que se iluminaron o despertaron a su conciencia búdica con el canto de un pájaro, con el sonido de una campana o con una piedra golpeando en la base de una caña de bambú. O con un grito o con un golpe de kiyosaku, que es una madera de 1,5 metros, que es plana, con la que se suele golpear en el ángulo que hace el cuello con el trapecio. Cuando uno esté sentado en meditación durante un largo tiempo, tendemos, por supuesto, por cansancio a adormitarnos un poquito, entonces viene el maestro atrás, uno levanta las manos así, porque uno tiene que pedir a la ayuda para despertar ahí, digamos, fisiológicamente. Entonces, cuando el maestro ve la señal, uno agacha la cabeza, la pone para un costado y deja libre el ángulo donde va a recibir ese golpe, que sería algo así como lo que estoy haciendo con la mano, ¿sí? Que no duele, porque no se pega con mucha intensidad, pero que ayuda, porque además, vos lo sabés, Salva, por tu profesión de acupunturista, estimula un punto del meridiano de la vesícula biliar que ayuda a mover la energía hacia arriba y a estar un poco más atento. Para no irme mucho en esos ejemplos, me los hiciste recordar porque precisamente si el Zen como práctica hace hincapié en algo, es precisamente en lo simple, en lo sencillo, que hiciste bien en acotar, que no se trata de pobreza. Por ejemplo, uno a veces usa la palabra moderación o austeridad y no tiene que ver necesariamente con carencia, porque en la carencia uno no puede disfrutar de las cosas sencillas, porque ni siquiera las tiene, porque les está faltando y eso generará todo lo que ya sabemos en contra de nuestra salud. Ahora bien, si cuando yo puedo darme cuenta de que abrir los ojos por la mañana y mirar la claridad del cielo, o como en este momento en Buenos Aires que está lloviendo, y disfrutar de ese día de lluvia sin la más mínima queja, y de estar tomando un té y estar teniendo una charla acá con un amigo, que no son cosas grandilocuentes en términos materialistas, sino que todo lo contrario, pero que son grandes en espíritu. Y la grandeza en espíritu está precisamente en saber valorar esas pequeñas cositas que la vida tiene. Y también me hiciste acordar a alguien a quien admiro de toda la vida, que es un coterráneo tuyo, aunque es catalán, cuando Joan Manuel Serrat canta Aquellas pequeñas cosas, que hace alusión precisamente a objetos cotidianos que a veces guardamos como un gran tesoro porque equivalen a algo que representó un momento especial,
amoroso, afectivo o delicado de nuestra vida y que por eso lo seguimos cobijando en algún cajón, algún papel o algún rincón, como dice la canción, ¿no? Así que creo que la conversación está derivando precisamente en esa intención, de que podamos ver en qué medida somos capaces de darle un valor, no por mandato, no porque alguien lo diga, sino como un sentimiento que nace en nosotros, de darle valor a esas pequeñas cosas y encontrar lo espiritual allí, ¿verdad, Salva? Sí, sí. Y esto además es un ejercicio que se hace incluso en psicoterapia, cuando se practica sobre el agradecimiento, ¿no? Uno de los males actuales, por lo menos aquí en España, quizá en Argentina también pasa, ¿no? Es que a pesar de que tenemos básicamente de todo y de todo por 3 y por 10 y por 20, todavía sentimos una gran insatisfacción, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes de todo de lo de fuera, pero te faltas tú. Y entonces, una de las formas de empezar a cambiar, porque eso también es una cuestión muy mental, ¿no? Y de empezar a cambiar ese patrón, en vez de fijarte en lo que no tienes, que quiero recordar que era Viktor Frankl el que decía que si no eres feliz con lo que te falta, ¿no? Nunca serás feliz con todo lo que ya tienes, ¿no? Entonces, bueno, era algo así. O con todo lo que deseas, aunque lo consiguieras. Entonces, es cambiar ese foco de atención y decir, empezar a agradecer. Y empiezas a agradecer cada cosa. Y se hace una lista todas las noches. Aquí damos una invitación para que la persona no le falte que vayan a terapia, pero pueden hacerlo todas las noches una lista, no tiene que ser una lista gigante, poner 3, 5 cosas de agradecimiento, acontecimientos o cuestiones. Pueden ser desde temas materiales o eso, desde que puedes respirar hasta que tienes pareja, que las sábanas con las que te acuestas están limpitas. Pueden ser cosas sencillas. Y un día, si pasa algo extraordinario, pues también se agradece, ¿no? Pero en realidad todos nos vivimos en cosas muy sencillas. Si nos damos cuenta, nuestro día a día es muy sencillo. Ni siquiera tendríamos capacidad para asumir cosas demasiado extraordinarias. De hecho, lo vemos, ¿no? Las personas que son inmensamente ricas o muy poderosas o muy famosas, a veces no son personas especialmente felices. Se sabe, de hecho, que después de un estudio de millonarios, la proporción de personas felices era francamente pequeña. Y tienen todo de todo, quizá por eso viven en un mundo tan fastuoso que eso no nos llena de verdad. Pero sin embargo, si yo me voy fijando en cosas pequeñas, tengo la posibilidad de agradecer, pues eso, que hoy llueve. Pues oye, que disfruten, ¿no? A lo mejor te hace feliz la lluvia, ¿no? Y es necesaria también para el campo. Y qué sé yo, pues la llamada, como dices tú, la llamada de un amigo. Y empiezas a darle valor a todo eso y te das cuenta de que al final no es nada pequeño. Lo que pasa es que nuestra mente tiende a obviar todo lo que es cotidiano. O sea, abrir la nevera y tener la nevera llena de cosas impensables para nuestros bisabuelos. Nuestros bisabuelos, si vieran la nevera que tenemos en casa y la abrieran, y decían, pero esto lo puedes comer al mediodía, por la mañana, todos los días, sí. No se lo creerían. Y nosotros, como ya nos hemos acostumbrado a ello, hemos nacido con eso, por lo menos yo ya nací con esa facilidad, claro, he tenido que hacer un ejercicio para darme cuenta de que cada vez que abro la nevera, pues es una suerte, haya lo que haya. Desde un yogur, una zanahoria, haya lo que haya. Es una suerte. Es una zanahoria que además yo no cultivo, que alguien lo hizo. Exacto. Entonces, claro, exactamente. Una cosa muy pequeña, que puede ser una zanahoria, pero ves, si te fijas en todo lo que ha tenido que suceder para que esa zanahoria esté disponible para ti, al final dices, esto no es pequeño. Aquí está la vida entera, ¿no? Aquí está la vida entera. Sí. A veces. Me hiciste acordar a un par de cosas. Cuando todavía estábamos en invierno, poquito tiempo atrás, ya estamos en plena primavera acá en el sur del continente americano, en Argentina, escuchaba a un grupo de alumnos que venían a la clase de Qigong por la mañana y quejándose del frío, ¿verdad? Entonces, en un momento paré la clase utilizando como excusa un ejercicio que estábamos haciendo, dije, pregunto, ¿no? ¿Ustedes escuchan cuando se quejan del frío? Vienen en auto o en carro, como se dice por allá. Comen 4 veces por día. Tienen ropa de abrigo para cubrir el cuerpo de más de una persona del tamaño de ustedes.
viven en una casa calefaccionado, tienen agua caliente para ducharse y hasta en el auto o en el trabajo también tienen calefacción. ¿Les parece que realmente tienen derecho a quejarse del frío? Porque que no te agrade el frío es una cosa, pero que te la pases quejando es precisamente estar quejándote de lleno, como se dice por acá, y no valorando todo eso que tenemos, ¿sí? Es como dice el dicho, ¿no? Deseas y gastás una fortuna de dinero para tener tu piscina en tu casa y una vez que la tenés no la usás nunca, ¿sí? Ese tipo de cosas. Entonces decís, ¿qué es lo que nos está estropeando la situación? Porque el capitalismo tiene su impronta, que es el consumismo y el no parar y el tener y el hacer. Pero la pregunta es, ¿qué hago yo con eso? ¿Por qué tan fácilmente me dejó seducir por todo ese tipo de cosas? Bueno, porque hay insatisfacciones internas mucho más profundas, probablemente, en cada uno de nosotros, que por la falta de ese autoconocimiento, de esa autoindagación, no llegamos a percibir de qué se trata, en verdad, esa carencia que decimos tener y que equivocadamente buscamos suplirla con objetos o con actividades que después nos damos cuenta que nos crean un gran desgaste, que nos generan un gran compromiso porque cuanto más cosas tenemos, más dinero hay que ganar para poder sostenerla. Entonces, en lugar de llevar una vida, no digo con un taparrabo y comiendo una vez al día, porque no hace falta tanto, pero más tranquila, como decía antes, más austera, no, estamos todo el tiempo corriendo y corriendo y corriendo, cada vez vamos a por más y cuanto más consumimos, más nos consumimos y consumimos nuestra energía, nuestro tiempo, nuestras relaciones, porque ya casi la gente no se toma un tiempo para juntarse, para charlar, para tomar un café o para estar sola en su casa en silencio leyendo un libro, aunque sea 15 minutos al día. ¿Sí? Alguien, no recuerdo quién, estoy haciendo memoria, uno de estos tantos maestros importantes del autoconocimiento y de la espiritualidad, sostenía que una persona que no dedica 1 hora al día al autoconocimiento es como ese día no haberlo vivido. Puede sonar muy, muy drástica la apreciación, pero vos y yo que estamos haciendo ese camino desde hace muchos años, sabemos que es verdad, que el día que no nos hemos ocupado, ni aunque sea 10 minutos, ya no digo 1 hora, en ver cómo estoy viviendo esta vida, es como si ese día no hubiese existido prácticamente. Sí, sí, se borra, efectivamente. Y mira, y volviendo un poco a esto, ahora también me has hecho recordar las bienaventuranzas. Ahora estoy leyendo un libro de las bienaventuranzas y me gusta mucho también encontrar esa conexión, ¿no?, entre la mirada cristiana y bueno, y también los textos orientales. Y hay una que encaja muy bien con esto que estamos tratando, ¿no?, que es la de bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Claro, ¿qué quiere decir pobre de espíritu? El pobre de espíritu no es que sea pobre de espíritu, el pobre de espíritu es el que ya no desea nada, ya está conforme con la vida, vamos a decir así. Está conforme con la vida, esto también es muy taoísta, está dejándose llevar por la vida, eso es el principio del fluir, que no es dejarse arrastrar, es fluir con la vida. Y ya no hay, puede haber anhelos, por supuesto que sí, pero ya no hay deseos que vengan a tapar esas carencias internas, que en realidad cuando yo necesito todo lo externo, quitando lo que ya sabemos que es subjetivo y necesario, como comer y la ropa y todo esto que ya hemos hablado, pero todos esos deseos a veces con tanto apego intentan suplir una carencia interna y no lo consiguen nunca, porque cuanto más tienes, esa carencia, como se llena, sigues queriendo todavía más, ¿no? Sí, exactamente. ¿no? Y te compras una casa más grande y como el de enfrente tiene una casa más grande que la tuya, todavía no te sientes satisfecho. Y luego un buen día descubres que hay que tener no sé qué y quieres tener 12 coches que no usas nunca también, como decías lo de la piscina. ¿Para qué? Yo vivo en un sitio también donde hay chalés y hay gente que tiene piscina particular, que tenemos unas piscinas preciosas que son de la comunidad. Yo, desde que vivo aquí, no se me ha ocurrido jamás hacer una piscina. En Madrid el agua no sobra, ¿no? Bueno, pero hay que cuidarla. Yo me baño 2 veces al año y voy a la piscina municipal y no necesito más. Exacto. Me gusta mucho esa mirada también de esa bienaventuranza, ¿no? Y es un señor que habla mucho de esto que tú estabas comentando. Por ejemplo, cuando alguien no tiene nada, tiene mucha capacidad de compartir y cuando alguien empieza a tener, pierde esa capacidad de compartir, pero incluso de compartir tiempo.
de sacarse la silla a la puerta, como se hace aquí en los pueblos de España, bueno, yo sobre todo en la zona de La Mancha, que es de donde vengo, se saca la gente la silla ahí a la puerta y se charla en las noches de verano, de primavera, cuando hace buena temperatura, y se comparte y se está uno con el otro, y a ti que te faltan huevos, pues toma, ya te traigo yo. Y a veces sucede en las personas y en la sociedad donde aparentemente hay una carencia de cuestiones de objetos, vamos a decir así, de cuestión material, y sin embargo hay una abundancia de relación humana, ¿no? Y de amor y de comprensión. Y cuando uno empieza a tener muchas más cosas, ¿qué aparece? Aparece el miedo a perderlas. Entonces claro, ya, hijo de compartir, Yo me pides el coche, no te lo dejo, que me ha costado mucho. A ver si me vas a rayar el coche. Sin embargo, si no tengo ningún apego al coche, oye, pues toma, llévatelo. Exacto. Es interesante lo que planteas. Me hiciste acordar lo que decías de sacar la silla a la vereda. Yo tengo 62 años y acá en los barrios de Buenos Aires siempre fue una costumbre, como lo es en las provincias, hacer eso. Quizás en las provincias menos, o ya, digamos, después de la hora de la siesta, por las temperaturas altas en verano. Pero resulta que cuando con Vanessa nos mudamos al barrio donde vivimos, notamos que todavía en este barrio, que hay poco edificio y poco movimiento, es muy barrio de hecho, hay muchas personas que siguen teniendo esa hermosa costumbre de sacar la vereda, a la vereda de la silla, sentarse, tomar mate, que es una costumbre muy argentina, como ustedes saben. Y la verdad que sentí que entraba en el túnel del tiempo, porque hacía años que no veía eso, por las inseguridades y por la correría y por los edificios, esas cosas se fueron perdiendo mucho y por muchas razones más. De manera que poder recuperar de alguna manera esa simplicidad de contacto con la vida y con el barrio y con los demás es también un menos es más, porque ahí lo más es precisamente lo que me permito compartir, que es tiempo, es conversación o simplemente el silencio de mirar la nada misma y estar ahí contemplando esa existencia que este cuerpo es, ¿no? Y para los que nos están escuchando, y un poco retomando algo que dijiste rato atrás, esto de que una pequeña acción puede borrar todo un momento oscuro. De pronto tenés uno de esos llamados malos días y quizás sin querer se te cruza alguien que te sonríe y no te conoce. O vas a hacer un trámite y alguien te atiende bien, con buena predisposición, y eso ya te cambia el ánimo. Quizás no te resuelve el problema por el cual tu ánimo antes estaba para abajo, pero al menos te pone una inyección de animosidad que te hace descubrir de que, bueno, no todo es tan complicado ni tan difícil y que precisamente hacía falta solamente esa gota de buen ser y de buen hacer para que uno pueda elevar esa energía. Te cuento una anécdota muy breve. Hace algunas semanas atrás, un domingo por la mañana, estábamos con Vanessa tomando mate en un parque, acá a unos pocos kilómetros de donde vivimos, un parque muy grande, se llama Palermo, tiene unas zonas muy bonitas, mucho bosque, mucho árbol. Y luego de un rato largo de estar ahí, comiendo algo y demás, estábamos charlando, con Vanessa hablamos mucho sobre estos temas y otros temas similares, y de pronto se acercan dos chicas jovencitas, no sé, 20, 21 años, ponele, y nos preguntan si nos podían molestar un segundo para hacernos una pregunta. Obviamente les dijimos que sí, las notamos que venían de muy buen tono, y se les ocurrió preguntarnos qué sueños teníamos de aquí en adelante en nuestras vidas. El parque estaba lleno de gente, cada uno con sus cosas, y de pronto aparecen estas dos chicas, así como de la nada, vamos a decirlo, con una pregunta realmente trascendente, importante, para los tiempos que corren, o nosotros que corremos en estos tiempos. No es muy habitual que un desconocido se te plante y a querer compartir algo tan profundo. Bueno, les compartimos nuestras respuestas, yo después les pregunté, bueno, qué las motivaba a hacer esto con desconocidos. Nos contaron que estaban haciendo un trabajo de desarrollo personal y por eso se volcaron a las calles un domingo por la tarde a parar a las personas o a charlar con quienes ellos intuían que podían hacerlo. Entonces nos preguntaron después si nos podían dar un abrazo. Obviamente nos dimos un abrazo muy, muy sentido, los cuatro. Y la verdad que quedamos con Vanessa así como muy sensibles, muy movidos, muy contentamente movidos, porque dije, wow, fíjate que entre todo lo mucho malo que está sucediendo en esta sociedad en estos momentos,
todo lo que no nos gusta casi nada, de pronto aparece esto y en ese instante era como que el tiempo se hubiese detenido y que todo ese malestar con lo externo o lo interno hubiese hecho una pausa profunda donde la vida nos dijo también, quizás por nuestra predisposición no consciente, también tengo esto para ofrecerte. Y se los comparto a quienes nos estén viendo o escuchando, porque a veces estas situaciones pueden ocurrir con la gente menos conocida, con los lugares menos pensados, como para estar un poco más abierto y no ensimismado todo el tiempo en ese pesar, en ese malestar, en esa correría constante de cada día más y más y más, y no poder parar, no hacer una pausa, respirar, o lo que cada uno necesite para estar un poco más en calma, ¿verdad? Sí, sí, así es. Esa disposición también incluso de ofrecer ese pequeño gesto a los demás. Y es algo que también me propongo muchas veces, ¿no? Y es un juego que he hecho también con mis alumnos, ¿no? Decir, oye, vamos a proponernos especialmente durante estas semanas hacer ese pequeño gesto al desconocido, bueno, y al conocido también, por supuesto, ¿no? Intenta llegar al trabajo con una sonrisa, hombre, cambia, Claro. para eso, respira 3 veces. ¿Cómo voy? ¿Ya voy preocupado con todas las reuniones y con todo lo que tengo que hacer? Bueno, si eso lo vas a hacer igual, pero para un segundo y sonríe. Y al que está en la puerta le sonríes, cuando llegas al compañero que ya ha llegado ya le sonríes, cuando vas a tomar un café sonríes. Y haciendo ese ejercicio, al final dices, ¿cómo es posible que la vida me sonría? Claro, porque si tú sonríes a la vida como un espejo te lo está devolviendo. Habrá alguno que no, pero la mayoría, Claro. de verdad, igual, esto es una cosa que invito a que la gente haga el ejercicio. Sonríe. Y es un gesto muy fácil para nosotros. De hecho, es mucho más fácil sonreír que poner el rictus serio. Se gasta menos energía y se usan menos músculos. Esto se sabe, ¿no? Por esta práctica fantástica de la sonrisa interior, ¿no? Entonces, Así es. Así es. vamos a hacerlo. Y no sé, yo muchas veces, a veces se me queda esa cara que parezco un poco medio bobo a lo mejor y voy con esa cara por la vida, que igual hay personas que dicen, ¿y este de qué se ríe? No, no es que me esté riendo, estoy sonriendo, pero me va bien, me funciona, me suelen abrir las puertas, ¿no? Y me suele abrir la gente su amabilidad a través de eso y a mí no me cuesta ningún esfuerzo. O sea que, Nada. De hecho, bueno, nunca me ha costado, pero si lo practicas se hará todavía mucho más fácil, ¿no? exacto, sobre todo cuando es una práctica que va surgiendo naturalmente, y por natural me refiero a que uno se está sintiendo mejor predispuesto con la vida, porque muchas veces la vida nos pone en situaciones muy complejas y muy difíciles, pero va a depender de nuestra predisposición para que esa dificultad sea mayor o sea más fácilmente transitada. Acá pasa con los ómnibus o los colectivos, como le llaman acá en Argentina, que de pronto yo tengo la costumbre natural de subirme y decir los buenos días o saludar al chofer, y muchas veces notas que la expresión que el otro te devuelve es agradable porque hasta sorpresiva. Alguno te mira como diciendo, por fin alguien notó que existo. Después de tantas horas dando vuelta por tantos lados y subiendo y bajando gente, hay alguien que se da cuenta que alguien está manejando ese vehículo y de pronto no cuesta nada y te das cuenta cómo en ese instante se genera una energía de ida y vuelta que es nada, inmediata, y como vos bien decís, y que en nuestras prácticas se ejercita mucho esto de la sonrisa interior, llevar esa sonrisa a los órganos internos, a la parte del cuerpo que pueda estar doliendo o lo que fuera, ¿no? Me gustaría, para volver un poquito al I Ching, que nos recuerdes, o mejor dicho, les menciones a la gente lo que querías hacer antes, ¿cuáles son esos 12 hexagramas que ganaron mi atención para esta conversación que estamos teniendo acá con Salva, que son los que llamamos hexagramas donde hay una sola línea que es diferente a las otras? Salva. Vale, venga, os lo digo para que lo apunten y si quieren leer alguna, y luego ya os digo, si queréis leemos la línea tercera del hexagrama 15, que me gusta especialmente. El hexagrama 15 ya sabemos que es un hexagrama muy querido por todos porque es la ecuanimidad y es un hexagrama muy amable. Pero bueno, perfecto, de los sí, que tienen todas las líneas yang, menos una que es yin, tenemos el 43 y el 44. Luego tenemos el 13, el 14 y el 13. Y luego está el 9 y el 10. ¿Vale? Así es. Esos serían los 6 donde todas las líneas son yang, bueno, 5 líneas yang y una yin. Y luego donde todas las líneas son yin menos una que es yang, aquí tenemos 23 y 24, tenemos 15 y 16 y tenemos el 7 y el 8.
que tenemos toda esta secuencia que se pueden ir leyendo despacito y se puede ir, en primer lugar, pues si queréis, os podéis fijar en esa línea y, bueno, y contrastar la información de la línea con lo que nos dice el dictamen y con lo que nos dice la parte de la presentación y de la imagen también. Y ver cómo encaja, ¿no? Cómo tiene ese peso específico. Además, hay una cosa curiosa en los primeros que he leído, en los que las 5 líneas son yang y una yin. No todas las líneas que son diferentes son regentes. Hay unas que son gobernadoras y otras que son regentes. Y, sin embargo, en el que todas las líneas son yin y solamente hay una línea yang, todas las líneas son regentes y es la única regente de todo el signo. Es una particularidad. No sé si te habías fijado. ¿Sabes? Sí, en el otro hay varias regentes y hay una que es gobernadora, pero en el que las líneas son yin menos una que es yang, todas son regentes y son la única regente. No hay ninguna otra más, ¿vale? Porque en algunos signos ya hablaríamos un poco más adelante de lo que son las líneas regentes, que son esas que confieren una información o un significado especial al signo, al hexagrama. Y me llamó la atención ahora que lo he repasado y digo, anda, en las que principalmente son yang, tenemos varias, en las que principalmente son yin, solamente hay una, y eso es lo importante. Entonces, bueno, eso tiene un significado ahí curioso. Así que... Sí, yo las regentes las suelo llamar, para bajarlo a un lenguaje llano, el capitán del equipo, de alguna manera, ¿no? Capitán del equipo, esa es buena, sí. Algo por el estilo. Sí. Me gustaría que leyeran la tercera línea del hexagrama 15 y después te voy a compartir la segunda del hexagrama 7 por una cuestión que me ocurrió a mí en su momento con ese hexagrama, si te parece. Perfecto. A ver, la busco por aquí, lo tengo por aquí y estamos... 9 en el tercer puesto. Dice así: un noble meritorio por su modestia lleva a buen término. Ventura. Y aquí el centro del signo, desde donde se enuncia su secreto. Mediante grandes realizaciones, bien pronto adquiere uno gran renombre. Si se dejara encandilar por la fama, aparecería muy pronto la crítica y se presentarían dificultades. Si, en cambio, a pesar de los méritos, permanece modesto, será bien querido, se hará popular y conquistará las fuerzas auxiliares necesarias para conducir a buen término la obra emprendida. Perfecto. Aquí nos dice que a pesar de que estemos en una posición muy favorable de todos los logros conseguidos, mantente modesto. También, un poco para mí, esto tiene un significado, es decir, cuando hay una desapropiación de la acción, como se dice en el Advaita, ¿a qué mérito tienes que darte? Y esto no quiere decir que tires por tierra tu labor, tu esfuerzo, no, por supuesto. No. Pero al final las cosas suceden porque la vida quiere. Porque si no quiere, ya no puedes estar súper implicado, súper preparado en algo, que si la vida te dice que no es por ahí, es que no va a ser por ahí. Entonces, exactamente. El hecho de nuestros logros de la consecución, de que las cosas no funcionen bien, es una consecuencia de muchas cosas. Nosotros somos protagonistas, pero la vida es todavía más potente en este sentido y es la que nos ayuda a conseguir eso. Y no solo la vida, sino también todas las personas que a veces nos apoyan, ¿verdad? Claro, por supuesto. Daniel, vas con tu mujer, con tu esposa, que se da de gran ayuda. En mi caso, la mía también lo es, pero también nuestras familias, nuestros amigos, el que está enfrente, nuestros alumnos. Si no fuera exactamente. ¿Qué hacíamos nosotros? Nada, haríamos otra cosa. No sé. Claro, no. Esa idea, yo siempre digo un poco en broma, un poco en serio, que las decisiones que tomamos en la vida tienen que llevárselas a cabo en equipo. O sea, esa Dios, el Tao, como lo quieras llamar, y nuestras decisiones. Que no todo hay que volcárselo al Tao, a Dios o como lo quieran llamar cada uno, ni todo depende exclusivamente de nosotros. Cuando uno comprende esto, entra en uno de los 3 elementos de comprensión que el budismo ha enseñado, que es la interrelación o la interdependencia. ¿Sí? Nosotros, como en un auto, si no ponemos primera, todo lo demás no va a ocurrir. De manera que tenemos que comprender en qué medida nuestro entorno es necesario considerarlo para que en la tarea que nos vamos a desempeñar veamos cuánto podemos necesitar de esa ayuda o ser nosotros la que ofrecemos esa ayuda, ¿no? Y en relación a esto, te quería compartir
que el hexagrama 7, que se llama el ejército, yo siempre hago esta aclaración, no leamos solo literalmente los títulos o las palabras o las frases del libro, porque podemos caer en un error de interpretación, porque si sale como respuesta a una consulta el ejército y uno lo primero que va a decir es estoy en relación con el ejército, yo no soy soldado, no, se está tratando de una situación que requiere que alguien con un determinado peso específico pueda llevar adelante una tarea en conjunto, entendiendo que por sobre quien dirige la tarea hay alguien o algo, que en este caso sería el I Ching o el Tao o el Rei, como lo habla en ese hexagrama, que nos ha autorizado, ¿sí?, a ocupar un lugar de mando, pero dentro de un orden determinado que no es otro que el que seamos capaces de ocupar. Y cuando yo armé ese grupo en julio del año pasado, 2023, amor, te escucha. En el 2023 armé el grupo de I Ching, que fue derivando en un trabajo terapéutico. Claro, al principio las personas, algunas de esas personas, quizás entendieron que se trataba de una tarea meramente académica, que íbamos a leer un libro, que lo íbamos a entender, interpretar y no mucho más. Y yo dije, no, este es un libro para hacer esa tarea, pero por sobre todas las cosas, y en la medida que uno esté dispuesto y de corazón, también es una tarea para conocernos a nosotros mismos, porque sobre quién consultamos cada vez que echamos mano del libro, sobre nosotros y nuestras circunstancias. Por lo tanto, si solamente voy a consultarlo esperando que la última palabra la tenga el libro, voy a seguir dependiendo equivocadamente de un mandato externo. No, el libro nos explica la situación, nos sugiere, todo el libro lo hace, que seamos moderados en nuestras acciones, que no tratemos de alimentar todo el tiempo nuestros egos y que tratemos de ver en qué medida podemos elevar nuestra conciencia con cada palabra y con cada acción. Claro, cuando la gente, algunas de esas personas comprendieron que se trataba de un compromiso mayor del que supusieron en un principio, empezaron a sentirse molestas o incómodas o temerosas del terreno en el que tenían que entrar, que nadie las obligaba, por supuesto, mucho menos yo. Entonces consulté el libro para ver qué posición yo iba a adoptar frente a esto y me salió el 7, el ejército. O sea, yo no soy el I Ching, yo no soy el Tao, pero soy esa segunda línea entera respecto de las restantes, que son todas partidas, que me pongo sobre los hombros el compromiso de llevar adelante un trabajo grupal, tratando de que las personas entiendan de qué se trata para que confíen en que yo puedo dirigir ese trabajo y que tenemos que hacer una tarea en conjunto. Bueno, debido a que pude comprender esa situación y llevarla adelante conjuntamente con el entendimiento de los demás, se quedaron en el grupo los que estaban dispuestos a un trabajo de autoconocimiento y dieron un paso al costado el resto, con todo el respeto que me merece eso, porque nadie puede obligarse, no sería el camino correcto, de querer estar en concordancia con qué siente mi corazón, si lo sigo o no lo sigo, o simplemente sigo atado a los mandatos familiares, sociales o culturales. Así que estos hexagramas que tienen esa sola línea diferente también nos ponen muy de frente con, bueno, esto es lo que está sucediendo y ojo con esa línea que, como pasa en el 44, ir al encuentro parece muy inocente, muy sencilla, es una línea partida que viene de abajo, debajo de 5 líneas enteras. Hay un comentario, y ya termino, que dice, es el único hexagrama donde el cielo, que es el trigrama superior, baja al encuentro de esa línea partida, porque el cielo tiene la característica de ir hacia arriba, de crecer, de moverse en lo alto. Sin embargo, son 5 hombres, vamos a ponernos en ese terreno, seducidos por una mujer que entra a un grupo que parecería ser algo pasajero, pero que podemos caer si no estamos atentos en una sesión que de entrada parece sencilla y se puede volver complicada. Sí, sí. Las tentaciones, es el hexagrama de la tentación, que cuando entra, a veces entra de una forma muy inocente, pero en lo que te das cuenta te ha comido la partida. O sea que hay que andar ahí, cuando sales ese hexagrama hay que andar muy, muy despierto, decir, uy, cuidado, cuidado, a ver si me voy a perder, porque claro, las tentaciones son golosinas. Entonces, ¿a quién no le gustan las golosinas? Hay
que mantenerse ahí muy al margen. Sí, es una línea importantísima también, esa línea primera ahí en el hexagrama 44, ¿no? Y en el 7 este que comentabas, claro, ahí el líder es el que tiene que estar con todos. Ahí que es lo que te requiere, ¿no? Bueno, nos requiere a nosotros cada vez que damos una clase, bueno, pretendemos compartir algo, tenemos que vivirlo, ¿no? Esta es la honestidad, ¿no? Es decir, es que yo enseño lo que yo vivo, lo enseño como buenamente sé, ¿no? No soy ningún iluminado, pero sí que puedo decir que lo que hago, lo hago porque lo vivo. Quedará mucho por aprender, pero si no lo hago. Si no, no lo hago. Exactamente. También he pasado por muchos sitios donde me han querido enseñar cosas que de forma teórica estaban bien, pero tú ves que ese que enseña, dices, pero si tú esto no lo estás encarnando y estás poniendo además una vehemencia, o sea, tú quieres que lo haga yo, pero tú no lo haces. No me puedes enseñar, no, eso no. Para eso déjame el libro y ya me lo leo yo. Entonces, sí, el que enseña, el que lidera, tiene que estar ahí el primero y tiene eso, que tiene que ser ejemplo, ¿no? Tiene que mostrarse. Pero bueno, pero curioso, ¿eh? Cómo a la gente le da miedo indagar dentro de sí mismas, ¿eh? O sea que... Sin duda. Cuando le pones, claro, esto es como todo, como lo de la meditación, ¿no? A día de hoy hay mucha gente que, bueno, dicen que meditan, porque decir que uno medita está muy bien, ¿no? Pero no están meditando, no están mirando dentro de sí mismos. Se están relajando, que no está mal la relajación, pero eso no es meditación. Relajación no es meditación. Meditación tiene que ir un poco más allá, ¿no? Entonces, exacto. Bueno. Pusiste el dedo en un punto interesante. Nos van quedando unos minutos, pero vamos a ir terminando tranquilos, sin apurarnos. Pusiste el dedo en un tema interesante como es la práctica de la meditación, porque si hay una práctica, sobre todo dentro del budismo zen, donde no hay durante el momento de la meditación sonidos, ni luces, ni nada que se le parezca, sino que es bien austera, porque uno está sentado en un almohadoncito redondo, si puede sentarse en ese almohadón redondo, de acuerdo a su disponibilidad física, delante de una pared, a metro y medio, solito con su alma, con los ojos apenas entornados, quedándose quieto durante unos largos minutos, escuchando la postura, la respiración y los miles de pensamientos que se nos cruzan. Y es una práctica muy profunda, muy íntima, que, como vos bien decís, no se trata de simplemente sentarse o vestirse de una manera determinada, sino de ver en qué medida soy capaz de estar conmigo mismo. Y yo suelo decir, no sé si vas a coincidir conmigo, Salva, que si bien el miedo a la vejez y a la muerte son miedos importantes, o a la soledad, creo que ningún miedo es más potente que al estar solo con uno para el autoconocimiento. Y es un miedo sin fundamento sólido o válido, porque es un fundamento basado en un yo que tiene temor de perder lo viejo, cómodo y conocido, aunque no sea del todo grato, eso viejo y conocido, por la aventura de qué tesoros podría llegar a descubrir o virtudes dentro mío, y que no lo hago porque precisamente no me doy el tiempo, aunque sea unos minutos diarios, para estar en esa quietud y en ese silencio, que después, por supuesto, hay que llevarlo a la vida cotidiana. Yo siempre digo que una de las prácticas de meditación más intensas y absolutamente necesarias es la relación con los demás, porque ahí es donde va a florecer nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestros hábitos, nuestras costumbres. ¿Para qué? Para que las observemos e indaguemos en ellas y veamos de qué manera podemos ir dándole una forma más auténtica, más agraciada a todo eso, y no vivir solo exclusivamente para el personaje, ¿no? O sea, no confundir el rol formal que profesionalmente podemos ejercer o es requisito ejercer en un momento para creer que eso es lo que soy, ¿no? Eso es lo que hace el que soy. Y cuanto más en sintonía está el que hace con lo que hago, voy a no necesitar buscar ningún reconocimiento forzadamente, sino que va a llegar naturalmente, porque como vos decías, no seré alguien que solamente digo, sino que en la acción muestro que lo que digo va en concordancia con ese sentir y con ese hacer, ¿verdad? Así es, sí. Y si hay una máxima de que menos es más, lógicamente es en la meditación, ¿no? Porque la meditación es un hacer y menos que no hacer no hay nada. O sea que, no. Yo lo he explicado muy claro, la meditación es un hacer, ahí es donde sí que menos es más. Y en el Zen, un día nos podías hablar del Zen, que a mí me gusta mucho, no lo conozco, algo he practicado, pero bueno. Bueno, creo que ya queda poco, sí, ¿no, Daniel? Sí, señor. Vamos cerrando. En principio,
voy a volver a agradecer tu participación, tu encanto de siempre. ¿Querés cerrar vos este encuentro? Sería un gusto para mí, seguramente para quienes nos estén escuchando, por lo que tengas ganas de cerrar. Y a todos los que nos están viendo y escuchando, muchas gracias. Y si les gusta el video, bueno, súmense al canal. También vamos a dejar los datos del canal de Salva para que lo visiten y conozcan lo que él nos comparte allí. Y también compartan ustedes estos videos con las personas allegadas que ustedes crean que les puede interesar lo que aquí tenemos para ofrecerles. Salva, te escuchamos para cerrar y nuevamente gracias. Pues nada, pues igual, muchas gracias, muy divertido, siempre muy entretenido estar contigo y disfrutar de estas conversaciones. Si le puede servir a alguien, pues nada, bienvenido sea, la verdad que muy agradecido por estos espacios y nada, seguiremos haciendo perlas, yo creo que está muy bien de esta manera así espontánea, así que nada, y bueno, pues eso, la invitación a las personas de que en ese menos es más, que yo para mí creo que el más es ser uno mismo, ¿no? Y menos sí. Es lo de fuera, por decirlo de alguna manera, todo lo material, ¿no? Entonces, cuanto sí. Menos material, hay más espiritual, entre comillas, y eso, volviendo a lo de antes, no es la pobreza solemne, no es eso, pero sí es quitar todo lo que sobra para encontrarse con lo que es más, que lo que es más es lo que tú eres en verdad. Así que nada, un fuerte abrazo, Daniel. Perfecto, un fuerte abrazo. Salva. Muchas gracias, abrazo enorme, mi querido amigo, y que ande todo bien por España y por tu familia, ¿sí? Sí, muchas gracias, eso es. Bien, ya es muy lindo, no sé cómo lo sentiste vos, pero me parece que salió muy bonito. Sí, muy bien. Sigue grabando todavía. Vas a tener que cortar. Ah, bueno, ahí está, no importa, la gente no se va a